Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ese es el tema que vamos a estudiar a continuación. Ok, acá tenemos la imagen de unos atletas, valga la redundancia, casualmente de atletismo. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Desde el año 1983 se lleva a cabo la máxima competición, la competición de atletismo a escala global. Velocistas de todo el mundo participan en tan importante evento, buscando obtener los mejores tiempos en dicha competencia, que se realiza cada 2 años. La próxima se realizará en Estados Unidos en el 2022. Cada atleta que corre parte de la salida en la que se encuentra semi incorporado sobre unos apoyos fijos denominados tacos. ¿Ok? Vamos a ver qué más plantean acá. Dice lo siguiente. Desde una perspectiva física, ¿cómo se llama el estado inicial en el que se encuentra cada velocista antes de iniciar la carrera? Sabemos que deben estar completamente inertes, no deben moverse, deben estar completamente detenidos, porque si no, de lo contrario, serían descalificados. Entonces, el estado inicial sería de reposo. Ok, acá tenemos una imagen de lo que es Usain Bolt. Es el atleta más abanderado de que ha existido en la historia con respecto al atletismo. 8 medallas olímpicas, en 4 Juegos Olímpicos. Es un atleta que mide 1,95, o sea, 6 pies, 5 pulgadas, y tiene un peso de 89 kilogramos. Nació el 86, por lo tanto tiene 34 años. Él ostenta una serie de títulos que de verdad nadie lo ha superado. Es un atleta jamaiquino que ostenta en su haber deportivo 11 títulos mundiales y 8 olímpicos como velocista. Además posee los récords mundiales de los 100 y los 200 metros lisos y la carrera de relevo de 4 por 100 con el equipo de su país. Toda una eminencia, toda una figura olímpica. Observen acá. Una de las mejores marcas obtenidas por Usain Bolt fue en el año 2009, cuando corrió 100 metros en un tiempo de 9,6 segundos. Oye, observen, acá me están dando 4 alternativas porque me preguntan cuál es la velocidad alcanzada por Usain Bolt. Bueno, si ya sabemos que tenemos una distancia y tenemos un tiempo, entonces, ¿cuál de estas es la opción? Sabemos que la velocidad media, lo que tenemos que hacer acá es dividir la distancia entre el tiempo y me va a dar la velocidad media recorrida. En este caso es la alternativa A, 10,42 metros sobre segundo. Recuerden que la velocidad media va a ser igual a ¿quién? A la distancia entre el tiempo. Entre el tiempo. Partiendo de esta fórmula, llegamos a la conclusión que esa es la velocidad a la cual este atleta llegó. Ahora, me preguntan, ¿el movimiento realizado por este atleta fue? Hay 3 opciones: rectilíneo, rectilíneo uniforme o rectilíneo uniformemente variado. Ok, comencemos a descartar. Primero que nada, rectilíneo uniformemente variado. No hay ninguna condición que me plantee que fue uniformemente variado. No sabemos si fue o no lo fue. Por lo tanto, no puedo tomarla en consideración. Rectilíneo uniforme, tampoco sabríamos si fue uniforme desde que salió y llegó, tuvo la misma velocidad. Tampoco podemos evidenciarlo. Lo que sí podemos evidenciar es que el movimiento fue rectilíneo. ¿Por qué? Porque fue en línea recta. Entonces, la respuesta correcta, el movimiento realizado por el atleta fue rectilíneo. ¿Ok? Movimiento uniformemente variado, MRV. Este tipo de movimiento también se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sin embargo, en un sentido práctico, en este fenómeno se evidencia cuando la trayectoria del movimiento es una línea recta
y con una aceleración constante distinta de cero. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su medida de forma uniforme. Ahora, observen esto. ¿Cuáles son las propiedades? Como todo, tiene propiedades también. ¿Cuáles son las propiedades del movimiento rectilíneo uniformemente variado? La primera es que la trayectoria es una línea recta. Es la primera condición. Por lo tanto, la aceleración normal es cero. Segunda, la velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme. Aumenta o disminuye en la misma cantidad por cada unidad de tiempo. Varía. Por eso es que se llama uniformemente variado. La tercera condición es que la aceleración tangencial es constante. Por ello, la aceleración media coincide con la aceleración instantánea para cualquier periodo estudiado. Ahora, acá tenemos la ecuación que representa el movimiento. ¿Cuál es? La primera es que la aceleración va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Esa sería la ecuación de la aceleración. Ahora, la ecuación de la velocidad promedio sería velocidad promedio va a ser igual a velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre 2. ¿Ok? Ya tenemos dos ecuaciones, la de la aceleración y la velocidad promedio. Ahora viene la de la velocidad final. ¿Cuál sería la de la velocidad final? Velocidad final va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Y el tiempo, ¿cómo lo obtendríamos? Pues de esta misma forma. Aquí lo que podríamos hacer es un despeje. Observen, esto, ya al tener esta señora acá, hacemos un despeje y los que están multiplicando bajan a dividir y los que están dividiendo pasan a multiplicar. Entonces el tiempo quedaría velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. De igual forma, nos aparece la ecuación del desplazamiento, variación del tiempo, del desplazamiento va a ser igual a ¿quién? A velocidad inicial más la velocidad final multiplicado por la velocidad final menos la velocidad inicial. Eso está dividido entre dos. ¿Que multiplica a quién? A la aceleración. Muy bien, ya entonces con estas ecuaciones ya nosotros podemos resolver cualquier ejercicio. Aceleración media y aceleración instantánea. ¿Qué es la aceleración media? Es importante analizar dos conceptos. Primero, que parecen iguales, pero no son. Es el caso de la aceleración media, que representa la variación de la velocidad que tiene lugar en un intervalo de tiempo. Ahora, la aceleración instantánea, que representa la variación de la velocidad que tiene lugar en un instante específico, la vamos a evaluar específicamente en un momento, a diferencia de la aceleración, que es en un intervalo de tiempo. Vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. Calcula la aceleración de Usain Bolt en el Campeonato Mundial de Berlín, considerando que alcanzó la rapidez de 0 a 12,2 metros sobre segundo en tan solo 9,6 segundos. Ah, bueno, observen, me están pidiendo específicamente la aceleración. Nosotros nos ubicamos acá. ¿Por qué nos ubicamos acá? Porque me están dando, observen, me dicen, considerando que alcanzó la rapidez de 0 a 12,2 metros sobre segundo. O sea, la velocidad inicial era 0. La velocidad final fue 12,2 metros sobre segundo. Y me dieron también el tiempo. ¿Cuál era el tiempo? 9,6 segundos. Hacemos la división y me da que la velocidad, la aceleración dividido, esto me va a dar 1,3 metros sobre segundo al cuadrado, porque hablamos de aceleración, aplicando esta fórmula, que es la de la aceleración. Ok, ya resolvimos este problema. Vamos a leer esta parte de esta definición. Dice, la unidad de medida de la aceleración en el sistema internacional es metros sobre segundo al cuadrado, que era lo que le decía, que me daba metros sobre segundo al cuadrado porque estábamos en presencia de una aceleración. Ahora, si no estuviese al cuadrado, estuviéramos en presencia de la velocidad. Esta unidad indica la cantidad de metros sobre segundo que un móvil aumenta o disminuye en cada segundo y se obtiene, observen, la aceleración. Lo que hicimos acá.
la variación de la velocidad dividida entre la variación del tiempo. Entonces sería, ¿cuál es la variación de la velocidad? Metro sobre segundo y la variación del tiempo en segundo. Entonces, al resolver esto, esto me queda así, metro sobre segundo, que divide a segundo, acá le colocamos un 1 y hacemos una doble C. Metro por 1 me va a dar metro y segundo por segundo me va a dar segundo al cuadrado. De allí es donde obtenemos la unidad de medida de la aceleración. Ok, vamos a analizar las gráficas. Interpretación de la gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Gráfica, posición versus tiempo. ¿Sería quién? X versus T. Ok, dice lo siguiente. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado o un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la distancia recorrida por un móvil aumenta por cada unidad de tiempo. Debido a esto, el gráfico de la posición en función del tiempo tiene la forma de una curva, tal como se muestra. O sea, va, va a crecer de manera exponencial. Observen. Entonces, ya sabemos que cuando estamos en la presencia de la gráfica de la posición versus tiempo, va a haber un incremento. Parte en un reposo y observen, ya llegará un punto, por ejemplo, en este punto, ha habido un desarrollo o un crecimiento bastante significativo. Entonces, en el eje de las axis vamos a trabajar con el tiempo y en el eje de la ordenada vamos a trabajar con el desplazamiento, en este caso es X. Ok, vamos a analizar otra gráfica. Observen, gráfica de la velocidad. Primero fue la posición, ahora vamos con la gráfica de la velocidad versus tiempo. El gráfico de la velocidad en función del tiempo corresponde a una recta, tal como se muestra en el gráfico de la derecha. O sea, en este gráfico que tenemos acá. A partir del área bajo la recta se puede determinar una expresión que nos permite conocer la distancia recorrida en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, la distancia corresponderá a la suma de las áreas. Ah, ok, observen. Tengo una área, la que está sombreada, que es el área 1, y la que no está sombreada sería el área 2. Entonces, presten atención, dice, la pendiente de la gráfica de la velocidad en función del tiempo corresponde a la aceleración media. Muy bien. Por eso que acá cuando hablamos, por ejemplo, en el área 1, tengo lo que es la velocidad final multiplicado por la variación del tiempo, y en el área 2 la tenemos plasmada como ¿quién? Como un medio que multiplica a la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial que multiplica a la variación del tiempo. Entonces, en ese intervalo es que nosotros vamos a trabajar. Gráfica aceleración versus tiempo. Ya vimos lo que fue la gráfica de la posición, vimos la gráfica de la velocidad y ahora estamos en el estudio de lo que es la aceleración. Acá es un poco distinta. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Primero, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. ¿Por qué? Su gráfico en función del tiempo corresponde a una línea recta paralela al eje del tiempo. Observen, esta línea roja que tenemos acá es paralela al tiempo, de manera que esta aceleración siempre va a ser constante. Ya conocemos cuando nos dan en una gráfica una función constante, nunca va a variar los valores, independientemente de cuál sea el tiempo, todo el tiempo nos va a dar esa expresión constante. Observen, observa la gráfica y responde. Tenemos la gráfica de esta gráfica la vamos a llamar como, si estamos viendo que acá está el tiempo y acá tenemos la posición, entonces se crea una gráfica de posición versus tiempo, ¿cierto? Ok, no nos complicamos la vida con respecto a eso porque ya lo conocemos y nos aparece lo siguiente. ¿Qué tipo de gráfica es? Ya lo acabo de decir, según los enunciados y según los títulos, nos lo acaba de demostrar. La B dice, ¿qué variables se representan o se relacionan en la gráfica? Pues la variable del tiempo y la variable de la posición. Acá las tenemos.
Ya la respondimos. Y la última pregunta dice, ¿a qué movimiento pertenece la gráfica? Pues sabemos que parte de reposo y tiene un desarrollo bastante significativo, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque va a cambiar. Partió de cero y ya llegará a un punto, por ejemplo, en este punto se va inclinando, se va inclinando, se va inclinando y se va de manera exponencial. Entonces, por lo tanto, es una gráfica, pertenece a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ok, señores, esto ha sido todo con respecto a la parte del estudio de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nos vemos la próxima clase y que pasen un feliz día.